vamos a tener una noche interesante, me parece a mí. Bueno, pues aquí en el chat nos está diciendo nuestro equipo técnico Paco Working que si queréis escucharlo directamente desde YouTube podéis darle a un enlace que está subido en los... ahora se acaba de subir en el chat, así que los que quieran irse a YouTube y verlo allá, a lo mejor yo no entiendo mucho de esto, pero quizás se escuche mejor allá. Bueno. Sí, espíritus chocarreros, efectivamente, Tatiana, hay espíritus, siempre que estoy yo cerca hay espíritus, así que imagínate hoy que vamos a hablar de espiritismo. Y como son las 6:05 en punto de la tarde y les hemos dado 5 minutos de gabela a los que hayan ido llegando un poquito más tarde, vamos a empezar porque tenemos muchísimo material antes de que se nos una la profesora Margarita Vázquez. Vamos a empezar a hablar del mundo de los espíritus. Pero antes de empezar a hablar del mundo de los espíritus, nos vamos a ir a algo bastante más terrenal. Y voy a leer National Geographic. Os voy a leer un artículo de la National Geographic. Hablo comillas y digo, cada año, en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, y en la Reserva Masai Mara, en Kenia, entre los meses de julio y septiembre ocurre la mayor migración de animales terrestres que tiene lugar en el mundo. Con la llegada de la estación seca, se produce la que es conocida, la que tiene nombre propio, y se llama la Gran Migración. En esta, más de 1 millón de ñus, miles de cebras, gacelas y otras especies que suman más de 2 millones de herbívoros comienzan un singular periplo por la supervivencia. Pero no todos la logran. Sigo abriendo comillas. En el transcurso de este viaje, miles de animales se enfrentan, llegado el momento, a las aguas del río Mara, que transcurre entre estos dos países, y miles de ellos perecen ahogados en sus aguas. Imaginaros al ñu hundiéndose, agitándose, tratando desesperadamente de alcanzar la orilla. Mientras tanto, miles y miles, cientos de miles de compañeros pasan a su lado, lo empujan, con la única idea de alcanzar la otra orilla. Algunos, incluso viendo la posibilidad de usar al agonizante como paso seguro, lo pisotean en su atropello para alcanzar la tierra segura. Ninguno de ellos se detiene a condolerse por sus compañeros. Ninguna cebra mira hacia atrás. Ninguna gacela intenta recuperar el cuerpo de su compañera que flota río abajo esperando a los carroñeros que no tardarán de dar cuenta de su carne. Muchos de ustedes en este momento estarán pensando, claro, son animales, no tienen sentimientos, no saben lo que es la muerte. A lo cual podemos alegar que si no supieran lo que es la muerte, ningún herbívoro correría despepitado cuando se le acercase una leona. En fin, que no hemos venido a hablar aquí hoy de zoología, ni yo pretendo ser David Attenborough. Solo quisiera con esta introducción ponerlos a pensar. ¿Y si los animales saben instintivamente algo que nosotros hemos olvidado? ¿Y si supieran que la muerte tan solo es una telaraña que apartamos al pasar? ¿Y si todos no somos más que partículas u ondas de energía y que tenemos una forma u otra dependiendo de si nos estamos mirando o no? Una vez que los he hecho a ustedes dudar de nuestra existencia, pasemos a lo siguiente. El más allá, el mundo de los espíritus. Esta otra dimensión que quizás está arriba, quizás está abajo, quizás está en un mundo paralelo, quizás está aquí imbricado con nosotros. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es este mundo de los espíritus? ¿Permanecemos de alguna otra forma o desaparecemos like dust in the wind, como dice la canción? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué nos pasa después de morir? ¿Dormimos el sueño eterno, tal y como nos cuenta Antonio Machado en su poema El entierro de un amigo? Dice, tierra le dieron una tarde horrible el mes del julio bajo el sol de fuego.
Había rosas de podridos pétalos a un paso de la abierta sepultura. Entre geranios de áspera fragancia y roja flor, el cielo, puro y azul, corría. Un aire fuerte y seco de los gruesos cordeles suspendido pesadamente hicieron descender el ataúd al fondo de la fosa, los dos sepultureros, y al reposar sonó con recio golpe, solemne en el silencio. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos. El aire se llevaba de la honda fosa el blanquecino aliento. Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa. Larga paz a tus huesos. Definitivamente, duerme un sueño tranquilo y verdadero. O quizás cuando morimos debemos tener la esperanza de reencontrarnos con los que se nos adelantaron, tal y como desea Miguel Hernández en esta tremenda elegía a Ramón Sige, cuando dice aquello de yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y tus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma, colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Dejando a un lado la poesía, aunque en esta última que acabo de leer hay unos cuantos símbolos que vamos a retomar más tarde, lo cierto es que desde que los humanos lo son, han preparado a sus muertos para cruzar al otro lado, ya sea a través del agua, del fuego, de la tierra, en el pico de un buitre o de un cuervo, en el carro de una valquiria o guiado por un xoloitzcuintle. El alma, a lo largo de toda la historia de la humanidad, perdura. Podemos pensar quizás en un túnel de luz o en Caronte navegando por Estigia, ya sea el cielo, el infierno o las llanuras de los asfódelos. El alma sabe nadar el agua fría de la muerte, parafraseando a Quevedo. Pero este alma que existe, que está, que se va, ¿no regresa? Es decir, ¿pueden las almas volver a esta dimensión? ¿Pueden los espíritus quedar pululando entre nosotros? Hoy vamos a hablar aquí de espiritismo. Pero antes de meternos en harina, debemos dejar claros algunos términos que pueden llegar a confundirse. A veces se usa el término reencarnación como sinónimo de metempsicosis, que viene del término griego meta, que significa después, y psique, que significa alma o espíritu. Aunque hay múltiples corrientes, permiso, me voy a levantar porque esta silla también me juega malas pasadas y se va bajando. No os extrañéis si de repente soy la extraña mujer menguante y termino como un umpa lumpa aquí abajo, al filo de la pantalla. Como decía, hay múltiples corrientes a lo largo de todo el mundo que tratan de explicar esto. Podemos resumir las distintas concepciones sobre esta metempsicosis de este modo. La metempsicosis puede ser un sinónimo de reencarnación en ciertas corrientes, es decir, la vuelta a la vida de un yo, de un ego, de una individualidad que se reconoce como tal, muere y vuelve a reencarnarse en otro cuerpo. También puede ser utilizada como sinónimo de transmigración de las almas. Esto quiere decir que un alma se puede mover de cuerpo en cuerpo dentro del reino que sea.
Y aquí está la gran diferencia entre una y otra. En la primera, solamente el alma podría transmigrar de un cuerpo humano a otro cuerpo humano, pero en la transmigración de las almas se mueven alrededor de todo el círculo de la vida. Por último, hay algunas corrientes que creen que este germen psíquico sería transmitido de generación en generación, más que como una reencarnación per se, como una herencia de material genético que lleva consigo un carácter, un temperamento y una memoria. Esto es como las personas que piensan que son igualitas al tatarabuelo, algo así. Bien, en la historia de la humanidad, esta creencia de que una persona fallecida vuelve a vivir o a aparecer con otro cuerpo, ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, como ya hemos dicho, y en la mayoría de las religiones orientales, desde el hinduismo al budismo, el jainismo y el taoísmo. Y también la encontramos a lo largo de religiones africanas, en toda América y en Oceanía. Incluso ha sobrevivido de cierta forma dentro de las religiones semíticas del judeocristianismo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Pero en este caso son ciertas herejías, ciertas sectas que se han salido de la ortodoxia las que afirman esta reencarnación. No son posturas oficiales y lo vamos a ver más adelante. En el hinduismo, la transmigración de las almas la encontramos en los Upanishads, que los tengo por acá. Fueron escritos entre el 500 a.C. y el 1600 después de Cristo, y en ellos se deja reflejada la doctrina brahmánica que dice que al momento de la muerte del cuerpo, el alma es arrastrada por unos seres que se llaman Yamaduta, que son los mensajeros sirvientes del dios Yama. Este dios es el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Entonces, daros cuenta de una cosa, aquí tenemos de nuevo el juicio del alma y son cosas que ya nos recuerdan cosas que ya sabemos. Encontramos también el juicio del alma, desde luego, en el cristianismo, que a su vez lo extrae del mitraísmo y del zoroastrismo, pero ya entre los antiguos egipcios existía también el juicio del alma, donde los actos de la vida se medían con el peso de una pluma de la diosa Maat. En Egipto, las malas almas, los malos actos, eran devorados por la diosa Amit, que era una diosa así como hecha con retazos. Tenía la cabeza de cocodrilo, el tronco era de león y la parte de abajo del cuerpo era de hipopótamo. Entre los hinduistas, el alma se reencarna, no se la come ninguna diosa, sino que se reencarna dependiendo de tus actos en esta vida, se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior, dependiendo de qué tan bueno has sido, ¿vale? Esta rueda de reencarnaciones es el samsara. En hindú esto significa vagabundeo. Y esta rueda te puede llevar a ser un deva, ¿sí?, un dios, o puede llevarte a ser un insecto. Ahí lo dejo. Yo, de verdad, que antes de ser una cucaracha, prefiero la quijada de Amit. También os lo digo, ¿eh? Pero en la civilización occidental, ya viniendo hacia nuestros tiempos, encontramos estas creencias. Ya hemos hablado antes del zoroastrismo, vamos a hablar ahora del orfismo. Este movimiento místico griego marcaba la vida de sus fieles, de los órficos, con una serie de rituales esotéricos. Ellos tenían sus misterios y además tenían una vida bastante apartada. Tenían unos rituales de purificación muy, muy rigurosos,
tenían fórmulas mágicas para casi todo y muchísimas prohibiciones, como por ejemplo la de comer carne. Todo en esta creencia órfica gira en torno a la resurrección, a la idea de la resurrección y a la idea de la reencarnación. Y toma como modelo al dios Dionisio, a Baco. Dionisio significa el 2 veces nacido, es el dios de la resurrección. Lo mismo que el niño divino murió y resucitó, así podría volver a reencarnar el iniciado en los misterios órficos. Como podréis entender, era muy fácil el paso de esto y el cristianismo, ¿sí? En el arte paleocristiano, Orfeo aparece muchísimas veces como una prefiguración pagana de Cristo. O lo que es lo mismo, Cristo es la reencarnación de Orfeo. El orfismo, este movimiento místico, influyó tanto en Platón como en Pitágoras. Diógenes Laercio, uno de los historiadores griegos, nos cuenta que Pitágoras, todos conocemos el teorema de Pitágoras, lo conocemos como matemático, pero además de eso era un tipo bien raro, tenía una secta de seguidores, era medio místico, hablaba de la música de las esferas, fue el que hizo la relación entre las matemáticas y la música, tiene muchísimas facetas, pero una de ellas era esta, él creía realmente en la reencarnación. Y es más, llega a reconocer a un amigo fallecido en el cuerpo de un perro que había sido golpeado. Esto nos lo cuenta Diógenes Laercio, pero en su biblioteca histórica, Diodoro Sículo, nos dice que Pitágoras, abro comillas, creía en la transmigración de las almas y consideraba el consumo de carne como algo abominable, diciendo que las almas de todos los seres vivos pasaban después de la muerte a otros seres vivos. Y en cuanto a sí mismo, presumía de poder rememorar las reencarnaciones anteriores del alma. Solía manifestar que recordaba haber estado en Troya y había sido Euforbo, hijo de Pantus, que fue asesinado por Menelao. Es curioso saber cuántos héroes, Cleopatras y Napoleones recuerdan haberlo sido, porque hay muy pocos que digan que fueron un esclavo. Heráclides Póntico dice que Pitágoras decía de sí mismo que en otro tiempo había sido Etálides. Etálides era tenido por hijo de Mercurio, del dios. Es decir, Pitágoras decía que él recordaba haber sido hijo de un dios y que el mismo dios, es decir, su padre, le había pedido que pidiera lo que quisiera excepto la inmortalidad. Entonces, él le pidió recordar, tanto vivo como muerto, todo lo que le ocurriera, es decir, recordar todas sus vidas. Traducido, que era el hijo de un dios y que tenía una memoria absoluta. Ahí es nada. Pero él recordaba que cuando volvía de Troya y daba datos de estos, y estas son las pruebas que tenían los antiguos griegos para decir que era cierto lo que él afirmaba, él decía que cuando volvía de Troya consagró a Apolo su escudo y que ya estaba podrido, quedándole solo la cara de marfil. Después de que murió en Troya, pasó a ser un pirro, un pescador que se llamaba Pirro, y se volvió a acordar de todo, como primero había sido Etálides, después había sido Euforbo, luego fue alguien que se llamó Hermótimo, y al final fue Pirro, y por fin, después de muerto Pirro, volvió a ser Pitágoras. Ahora bien, podemos pensar que Pitágoras, como era un tipo tan inteligente, pues a lo mejor es que se le había ido un poco la pinza y estaba un poco pasado. Pero no, porque esta creencia en la reencarnación fue aceptada por muchos otros de sus compañeros griegos. Empédocles la aceptó, Platón, Plotino y los neoplatónicos estaban convencidos de la reencarnación. Platón,
que es uno de los filósofos más conocidos, es también el principal exponente de la reencarnación. Entre los griegos, de los que tenemos noticias, nos dejó en el Fedro, nos dejó reflejado cómo el alma humana, según el nivel de conocimientos que haya alcanzado, pues nacerá en un tipo de cuerpo o en otro. Y entonces él dice que las vidas son pruebas para que las almas se perfeccionen. Y luego en la República, en otro de sus obras, nos cuenta cómo un guerrero que se llamaba muere en el campo de batalla, pero regresa a la vida al cabo de 10 días, durante los cuales ha visto a todas las almas de los hombres esperando renacer. También entre los druidas, Julio César nos registra estas mismas creencias. En Galia, en Bretaña, en Irlanda, y nos dice que tenían la transmigración como una de sus doctrinas principales. Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero hablar brevemente acerca de los druidas. Sabéis todos, y si no lo sabéis os lo cuento, que los druidas eran la casta de sabios, sacerdotes, curanderos, profetas, poetas que había entre los pueblos celtas. Y una de las doctrinas principales era la de la transmigración, precisamente. Y César lo que pensaba es que era un invento de los druidas, porque él lo que dice es: esméranse sobre todo en persuadir la inmortalidad de las almas y su transmigración de unos cuerpos en otros, cuya creencia juzgan ser grandísimo incentivo para el valor de los soldados, que de esta forma apartan el temor de la muerte. Es decir, lo que quiere decir César es que los druidas sabían mucho, convencían a los celtas de que la muerte no era más que un umbral, algo que pasabas y pasabas a otro mundo, a otra vida y volvías a vivir. Entonces, ¿qué más daba que te murieras? Con lo cual, el valor de los celtas en la batalla pues se acrecentaba. ¿Y por qué César podía pensar esto? Pues en que entre los romanos la creencia en los fantasmas, en los espíritus y en los espectros también estaba muy acendrada. Pero no era una buena muerte la que pensaban los romanos. Los romanos tenían un más allá muy triste. Era un más allá oscuro, era un más allá polvoriento, sin luz, era un más allá donde las almas vagaban por las, como dije antes, las llanuras de Asfódelos, sin mucho aliciente. Y en algunos casos, como por ejemplo los lémures, se convertían en fantasmas y en espectros malvados. Por eso ellos tenían mucho cuidado de hacer los sacrificios a los manes, a los lares y a los penates, que son los espíritus de sus antepasados y los dioses familiares, porque si no se le hacían estos sacrificios, estos ritos estacionales, pues se podían convertir en este tipo de fantasmas. Igual os comento que si queréis hacer alguna pregunta, por favor, levantad la mano o hacedla a través del chat. Yo, cuando termine la charla, voy a dar un espacio de preguntas y respuestas, pero si queréis hacerme alguna pregunta porque alguna cosa no ha quedado muy clara o queréis que amplíe algún tema en concreto, con todo gusto me podéis hacer el mensajito, me lo dejáis acá en el chat. Bien. Estábamos hablando del concepto celta de la transmigración. Este concepto, que efectivamente fue reivindicado por los druidas y del cual tenemos citas, pues, tanto en la literatura como en la mitología, también lo encontramos en la poesía. Hablé de la poesía castellana y ahora voy a hablar de la poesía celta. Encontramos en el poema de Amergín y en el del galés Taliesin una creencia en esta transmigración de las almas.
Por ejemplo, cuando los milesios, una de las razas que invadieron Irlanda, se acercaban a sus costas, Amergin canta unos versos que dicen: yo soy el viento que sopla sobre el mar, yo soy la ola del océano, soy el toro de 7 batallas, yo soy el águila en la roca, soy un jabalí para el valor, soy un salmón en el agua. Aquí podemos entender, lo vamos a ver más adelante con Taliesin, pero ya podemos empezar a entender esta rueda de las reencarnaciones. Es una transmigración de las almas. Ellos sí creían que el alma podía pasar no solo de una forma humana a otra forma humana, sino que podía pasar de una forma humana a un animal e incluso a vegetales y minerales, o al agua, por ejemplo. Vuelve a hacer Taliesin afirmaciones muy similares cuando dice: he tenido muchas formas antes de adoptar esta agradable. He sido una espada de forma estrecha, creo, porque es aparente que he sido una lágrima en el cielo, he sido una titilante estrella, he sido una palabra en una carta, he sido en mis orígenes un libro, he sido un rayo de luz reluciente, un año y medio. He sido un estable puente sobre los flujos de la compasión. He sido un atajo, he sido un águila. He sido una canoa de mimbre y cuero. He sido de un cayado la dirección. He sido una chimenea en un recinto abierto. He sido una espada en una grieta flexible. He sido un escudo en un conflicto abierto. He sido una cuerda en un arpa. Forma cambiante 9 años, en agua, en espuma. He sido consumido por el fuego y he sido pasión en la espesura. Recordad lo que dije al inicio de la charla, que quizás nosotros, esto que nosotros llamamos nosotros, no es más que una chispa dentro de una hoguera. Algo, un átomo, que todavía no sabemos si es una onda o una partícula. A lo mejor no somos más que parte de todo lo demás, como decían los celtas. Aún hoy en día, en las Islas Hébridas, la gente cree que el alma se transforma en pájaro cuando alguien muere. Las almas de los muertos se transforman en mariposas en Irlanda, en polillas en Cornualles, y en la Bretaña francesa se transforman en murciélagos o en mariposas. Quizás el miedo que mucha gente tiene a las polillas, a las saturnias, a estas polillas grandes y negras que salen por la noche, tiene que ver un poco con este miedo ancestral a los fantasmas. Es más, en Cornualles se cree que el rey Arturo, tras su muerte, fue transformado en cuervo. Y en el Gales medieval, las almas de los malvados aparecen como cuervos. En Bretaña aparecen como perros negros, como petreles, que son unos pájaros marinos, o como liebres. En algunos casos, cuando han sido muy, muy malos, los convierten en cuervos hasta el día del juicio final. Los niños no bautizados en todos los casos se convierten en aves, en pájaros. Y es curioso porque también los marineros ahogados se convierten en aves. Las almas de las jóvenes engañadas por sus amantes los persiguen con forma de liebre. Vamos, que la idea de la transmigración no ha sido ajena al espíritu celta en ningún momento y ha permanecido durante muchos siglos en él. Quizás puede haber surgido de la idea de que los hombres asumen de alguna forma la forma de su animal totémico. Y esto es una reminiscencia de cuando las tribus tenían un tótem, ya fuera del clan o de la familia. ¿Por qué alguien se transforma en petrel y otro se transforma en cuervo? Bueno, los estudiosos dan estas explicaciones pensando que las almas se transforman en aquel tótem que es parte de su clan. Por ejemplo, en Kerry, en el condado de Kerry, en Irlanda, todavía algunos campesinos no comen liebre porque consideran que la liebre contiene las almas de sus abuelas. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Es importante el tema de la liebre, no lo confundamos con el conejo, no es lo mismo. La liebre es una reminiscencia de la gran diosa,
de la diosa Blanca. Las liebres y los conejos no son lo mismo. La liebre es mucho más estilizada, tiene las patas de atrás más largas, tiene las orejas más rectas y más paradas, y es un símbolo de fertilidad. En principio, el que traía los huevos en Pascua no era un conejo, es la liebre de Pascua. Es el símbolo del renacimiento, igual que el huevo, que es otro símbolo del renacer. De nuevo, en el folclore celta, haciendo un pequeño resumen, se cree que el alma sale del cuerpo con forma de abeja, de mariposa, de mosquito, de ratón, de murciélago. Se deja claro que no todas las almas se pueden reencarnar, pero también se deja claro que hay almas que pueden llegar a transmigrar de cuerpo en cuerpo durante muchos ciclos. Ahora, todo esto son cuentos y consejas de vieja, ¿no? Bueno, folclore y cuentos de la abuela. Avancemos. Ahora vamos a hablar de Hippolyte Léon Denisard Ribeil. Nació en Lyon, en Francia, el 3 de octubre de 1804. Nace con el siglo XIX. Fue traductor, profesor, filósofo y escritor. Era un hombre de ciencia. Era un hombre nacido en la época del racionalismo. Todavía los ecos de la enciclopedia y del siglo de las luces estaban ardiendo, y tuvo una revelación en la que su espíritu protector le informó de que en su vida previa, en el tiempo de los druidas, ellos, su espíritu protector y él, Hippolyte Ribeil, se habían conocido, habían sido almas gemelas, amigos del alma, y que él, Hippolyte, se llamaba Allan Kardec. ¿Y por qué hacemos esta pequeña biografía? Pues porque Allan Kardec es uno de los nombres, no, el nombre más importante dentro de la corriente espiritista. En 1854, siendo todavía Ribeil, oyó hablar del fenómeno de las mesas parlantes, que era una derivación había sido un boom, un fenómeno social que fue iniciado en Estados Unidos por las hermanas Fox, por Kate, Margaret y Leah. A ver, estas tres hermanas fueron las principales impulsoras del nacimiento del espiritismo, ¿sí? Ellas, las dos pequeñas, afirmaban que habían sido contactadas por espíritus y daban la prueba haciendo preguntas a las cuales estos supuestos espíritus contestaban, haciendo bailar las mesas y con golpes en el suelo. Estos fenómenos paranormales empezaron el 31 de marzo de 1848. La hermana mayor se encargó de manejar esta exitosa carrera, porque durante muchos años tuvieron una carrera de estrellas del rock and roll, durante varios años como mediums. Recorrían las ciudades, hacían espectáculos, la gente les preguntaba cosas y, bueno, hicieron mucho dinero durante mucho tiempo. Ahora bien, en 1854, Ribeil vio un espectáculo de mesas parlantes, como se les llamaba, y no quedó muy convencido. No fue hasta un año después, en 1855, cuando, tras varias experiencias y fenómenos inexplicables, se empieza a convencer a sí mismo de que efectivamente existía una región espiritual que estaba habitada por almas inmortales, que estaban desencarnadas, que pululaban por esta otra dimensión y con las que era posible comunicarse, sin más. Ahora bien, daros cuenta de una cosa. Estamos hablando de 1855. En 1888, Margaret y Kate Fox confesaron que todo había sido un engaño. Demostraron públicamente cómo lo hacían
qué era lo que, cómo hacían, era un movimiento que ellas hacían con los pies. Pero a pesar de su confesión, a pesar de la demostración de la farsa, el movimiento espiritista continuó creciendo en popularidad, ¿sí? Incluso el Congreso Internacional de Espiritismo, que se reunió en París en 1925, se aprobó unánimemente la propuesta de erigir un monumento conmemorativo y unos años después se le puso una placa a este monumento que se puso en la ciudad de Hydesville, en Estados Unidos, y la placa decía así: erigido el 4 de diciembre de 1927 por los espiritistas de todo el mundo, en conmemoración de la revelación del espiritismo moderno el 31 de marzo de 1848, en homenaje a la mediumnidad, base de todas las demostraciones sobre las cuales se apoya el espiritismo. La muerte no existe, no hay muertos. Bueno, la cosa es que en 1855-1856 Allan Kardec ya era un converso convencido y empezó a publicar libros. La primera edición de El libro de los espíritus, que es el primer libro de espiritismo, se publicó el 18 de abril de 1857. En realidad no lo escribió Allan Kardec, ¿sí? Es un compendio, en lo que es el compilador de una serie de escritos psicográficos que fueron revisados y corregidos por una entidad espiritual que se identifica como la verdad. Y no solo fue un éxito, ¿sí?, sino que se agotó en muy pocos días. Y no solo se agotó en muy pocos días, sino que tuvo hasta 16 ediciones. La gente se abalanzó sobre Allan Kardec y este espiritismo, fundado por Kardec, establece ciertos principios. ¿Cuáles son? La inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres. Hay ciertas leyes morales que hay que seguir. Da consejos para la vida presente, explica cómo es la vida futura y nos dice cómo va a ser el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus, con la ayuda de diversos médiums. Ahora, ¿recordáis lo que hablamos de Dionisio y del dios que nació 2 veces? En este libro aparece un símbolo en la portada, en la primera edición. Este símbolo, el símbolo de la doctrina espiritista, es la vid, la cepa, la planta de donde se sacan las uvas, donde nacen los racimos de uvas. Y es muy curioso porque explica que fue un espíritu el que le dijo a Allan Kardec que este era el símbolo. Y dice así: pondrás en el encabezamiento del libro la cepa de vid que hemos dibujado, porque es el emblema del trabajo del Creador. Los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu se encuentran reunidos en ella. El cuerpo es la cepa, el espíritu es el licor, el alma o espíritu unido a la materia es el grano. El hombre, quinta esencia del espíritu por medio del trabajo, y tú sabes que solo por el trabajo del cuerpo el espíritu adquiere conocimientos. Es curioso ver cómo los símbolos regresan una y otra vez, porque el símbolo de Dionisio, el dios al que ya se referían los órficos, el nacido 2 veces, el símbolo de la reencarnación, era, efectivamente, ustedes lo han adivinado, el pámpano de la vid. Y por eso muchas veces cuando vemos al dios Baco, al dios Dionisio, lo vemos con una corona de pámpanos, una corona de hojas de vid, de sarmientos. Tenemos 5 obras, 5 libros fundamentales en la doctrina espiritista. Esto se conoce como el Pentateuco kardecista. Estos libros son los siguientes: el libro de los espíritus,
que es un libro en forma de preguntas y respuestas, tiene 1018 preguntas y nos preguntan, nos responden cientos de temas, desde los principios de la doctrina espiritista a las relaciones de los hombres y las mujeres, todo. A partir de ahí sale el libro de los mediums, que dice ser una guía para los mediums y evocadores. Nos explica cómo son, cuando digo nos explica, nos lo explican los espíritus a través de los mediums, porque esto lo escriben los espíritus, tengámoslo siempre claro. Contiene la teoría de los géneros de manifestaciones, cómo se pueden manifestar cada uno de los espíritus, los medios para comunicarse con este mundo invisible, el desarrollo de la mediumnidad y las dificultades de transmisión y conexión que puede existir en esta práctica del espiritismo. Aquí es importante porque Allan Kardec es un hombre racional, ¿sí? Y establece el espiritismo como una ciencia de observación que analiza formalmente las relaciones entre el mundo corpóreo y el mundo visible o invisible o espiritual. Esto, según Allan Kardec, no es algo alejado de la razón. Dejadme que os lea algo. Acá. El examen inicial de comprobación es el de la razón, al cual debe someterse sin excepción todo lo que venga de los espíritus, toda teoría en manifiesta contradicción con el buen sentido, con una lógica rigurosa y con los datos positivos y adquiridos, debe rechazarse, por más respetable que sea el nombre que traiga por respaldo. No admitáis sino lo que sea de manifiesta evidencia a vuestros ojos. En cuanto sea expresada una opinión nueva, por poco dudosa que nos parezca, hacedla pasar por el crisol de la razón y de la lógica y rechazad, sin vacilación, lo que la razón y el buen sentido reprueben. ¿Somos espiritistas? Sí, pero estamos en el siglo de la razón. A partir de ahí vamos a ver el Evangelio según el espiritismo. ¿Por qué? Pues porque Allan Kardec nunca dejó de ser cristiano. Los espiritistas no ven ninguna contradicción entre el espiritismo y el cristianismo, cosa que la Iglesia sí tiene bastante clara. Ellos rechazan completamente este supuesto y dicen que la desviación doctrinal más peligrosa, esto es una constatación hecha por obispos, por un conjunto de obispos de Brasil en 1953, dice: el espiritismo es quizás la desviación doctrinal más peligrosa, pues niega no solamente una u otra verdad de nuestra santa fe, sino todas ellas, y al mismo tiempo tiene la precaución de llamarse cristianos, de modo que deja a los católicos menos avisados la impresión bien errónea de que es posible conciliar el catolicismo con el espiritismo. Pero la doctrina espiritista efectivamente muestra el poder del amor, según los espiritistas, y dejan que la doctrina divina guíe nuestras manos y nuestros pasos para servir al prójimo. Y resulta de ello el equilibrio de todo a nuestro alrededor. Hay otro libro que se titula El cielo y el infierno o la justicia divina, según el espiritismo, y esto lo vamos a ver en la charla a continuación con la profesora Margarita, porque en un momento dado también se habla de ir al infierno por ser espiritista. En este libro del Pentateuco, pues nos hablan sobre, es un análisis comparado entre las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, penas, recompensas futuras, ángeles y demonios,
Y hay muchos ejemplos de comunicaciones de espíritus que están en distintas situaciones. Por ejemplo, encontramos categorías de espíritus felices, espíritus sufridores, espíritus arrepentidos, espíritus endurecidos y espíritus suicidas, que ejemplifican todo aquello que se expuso anteriormente. Por último, el último libro de este Pentateuco kardecista se titula La Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. Aquí volvemos a tomar el tema del bien y del mal, de Dios, de la providencia, del espacio y el tiempo. Nos explican los espíritus, porque claro, como son espíritus, tienen un conocimiento trascendental de todas estas cosas, pues nos explican cómo se forman los mundos, la génesis orgánica, la génesis de los espíritus, cómo se explican los milagros. Y hablan de Jesús. Hablan de Jesús como un reencarnado, como un espíritu que ha conseguido llegar al culmen en sus reencarnaciones. Ellos, de nuevo, se consideran cristianos. La Iglesia siempre los ha rechazado. Nos quedan unos minutos, 10 minutos antes de que llegue la profesora. No sé si ahí tenéis alguna pregunta, con gusto la podríamos contestar. Podéis conectaros al chat y podéis hacer la pregunta por el chat con todo gusto. Mientras tanto, alguien se anima. Mientras tanto, yo voy a iros dando las proposiciones fundamentales del espiritismo, que son la existencia de Dios, del Dios cristiano, un Dios único, un Dios causa inteligente de todo, eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, justo, bueno, nuestro Dios cristiano. ¿Bien? Luego, otro de los principios del espiritismo es efectivamente la existencia de espíritus, que son seres creados también por Dios. Aquí no vamos a ver nada que tenga que ver con fantasmas, no en el espiritismo. Los fantasmas estos que nos asustan o fantasmas creados de formas extrañas, aquí no entran. Estos son seres creados por Dios y son los seres inteligentes de la creación. Lo único que pueblan el universo fuera del mundo material. Aquí hay unas explicaciones cientificistas de cómo un espíritu inmaterial puede encarnarse en una persona o en un ente carnal, como es un hombre, pero vamos a obviarlas. Otra de las cosas que nos explican es que entre este mundo de espíritus que nos rodean y nuestro mundo, hay ciertas personas que tienen la posibilidad de hacer contacto. Esto es así. Hay mediums. Nos podemos comunicar con los espíritus y, a ver, no siempre funciona. Esto también te lo dejan muy claro. Hay, como hemos visto en alguno de los libros, hay unas ciertas normas que tienes que cumplir. Bien. Hay un guiño en las normas del espiritismo a la ley del karma. Lo único que aquí se llama ley de causa y efecto, no como en los Upanishads. Es el mecanismo de retribución ética. Nuestros actos, nuestras decisiones pasadas van a volver a nosotros de alguna forma. Y nuestra purificación, la purificación de nuestras faltas, pasa por una expiación. Tenemos que purgar nuestras faltas. Y por fin, la reencarnación, que es este proceso que permite al espíritu encarnar como ser humano para evolucionar. Nunca nos olvidemos de esto, para evolucionar expiando estas faltas pasadas
o para ayudar a otros a progresar. Por pura evolución intelectual nos dicen, y aquí sí se aleja Allan Kardec, aunque dícese druida, se aleja de la doctrina druídica, en el druidismo espiritista de Allan Kardec solamente nos podemos reencarnar en seres humanos, ya sea hombre o mujer. Otra cosa que dicen los espiritistas, que hay muchos mundos habitados, que este no es el único, que los espíritus se pueden reencarnar en diferentes planetas, ¿vale? Esto responde a una de las mayores cuestiones que les dice la gente. Dice, bueno, pero si es que cada vez hay más seres humanos, entonces, ¿dónde van todas estas almas? Y si cada vez nos morimos más, ¿de dónde vienen las almas? Porque antes no había tantas. Bueno, pues es que las almas pueden transmigrar de mundo habitado a mundo habitado. Hay muchos mundos en el universo y los espíritus pueden, pues hoy somos humanos y pasado mañana pues podemos ser plutonianos o marcianos. Hay una cosa interesante, y es que Dios no privilegia a ningún espíritu. Entonces, olvidémonos del tema de los ángeles y de los demonios. Para el espiritismo eso no existe. Dios no ha castigado a nadie y los ángeles y los demonios no tienen una naturaleza diferente a la naturaleza humana. Lo único que pasa es que aunque todos tenemos el mismo origen espiritual, simplemente evolucionamos o no hacia la perfección por decisión propia. Esto quiere decir que los demonios pues no son ángeles caídos, sino seres igual que nosotros que son espiritualmente involucionados. Acerca de todos estos asuntos, ya nos faltan 4 minutos para dar inicio a la siguiente charla. Acerca de todos estos asuntos, se pregunta Aurelio Máximo, que es el protagonista de la novela Una punta del velo, del panameño Guillermo Andreve, que es la novela que vamos a analizar a continuación con la profesora Margarita Vázquez. Y yo he hecho esta introducción porque es muy curioso que en 1929 en Panamá haya un personaje como Guillermo Andreve, que ahora vamos a hacer una pequeña biografía de él, que nos hable de estos temas. Estos temas que en Panamá hoy en día están bastante olvidados, pero que en ese momento estaban en plena efervescencia. Y Guillermo Andreve lo recoge en esta novela. Entonces, mientras entra la profesora Margarita, yo veo aquí que hay un montón de participantes. Algunos de vosotros os conozco, a otros no. Encantada de conoceros, a los nuevos que acaban de entrar. Me gustaría que hicierais preguntas. Acaba de entrar la profesora Margarita.